En 1891, una corporación británica financió algo que era una auténtica maravilla de la ingeniería civil. O sea, el primer teleférico de vapor para pasajeros del mundo. Sí, sí, construido en Hong Kong, nada menos. Exacto, en Hong Kong. Y, a ver, diseñado exclusivamente para que sus altos ejecutivos pudieran huir de la peste bubónica y aislarse en la cima de una montaña. Pero la paradoja histórica de esto es alucinante. O sea, fíjate en esto. A ver, cuéntame. Pues que después de gastarse una auténtica fortuna en dominar la gravedad con calderas de vapor de última generación, van y obligan a esos mismos ejecutivos a iluminarse con lúgubres lámparas de aceite durante 40 años. Madre mía, 40 años a oscuras, casi. Tal cual, y todo bajo la excusa de ahorrar costes. Mientras que, ojo, los trabajadores que estaban confinados en los barracones ahí a nivel del mar, ellos sí que tenían instalaciones eléctricas. Es que, bueno, esa miopía contable colonial es el punto de entrada perfecto a los archivos que desgranamos hoy. Porque al analizar a fondo los registros históricos, los informes del gobierno y, bueno, todos los ensayos académicos sobre el distrito de Sai-Wan-ho, Sí, lo que emerge no es, digamos, el típico plano ordenado y clínico de una metrópolis moderna, ¿sabes? Sino un campo de batalla geográfico y social fascinante. O sea, las contradicciones en estos documentos rompen por completo la ilusión del diseño urbano impecable. totalmente de acuerdo. Y por eso, la misión en nuestra inmersión de hoy es diseccionar este entorno que está en constante mutación. Para quien nos escuche, entender la evolución de este rincón específico de Hong Kong, desde que era un rudo asentamiento de picapedreros hasta la urbe de cristal y acero que es hoy, pues implica desentrañar cómo el control del espacio, la resiliencia de la gente y las presiones migratorias moldean lo que somos hoy en día. Eso es, porque no es solo historia antigua, es la base de las ciudades modernas. Exacto. Así que bueno, vale, vamos a desgranar esto. Para entender los rascacielos actuales, tenemos que ir al sustrato original. Antes de que existiera cualquier trazo de civilización urbana, lo único que definía esta costa era la roca cruda, granito puro. Sí, granito que fue clave. En la década de 1840, durante los albores de la colonia, pues la voracidad británica por conseguir materiales de construcción transformó el área de Aokungam. Esto está en el extremo oriental de Sai-Wan-Hu y lo convirtió en el núcleo de la industria extractiva. Una locura de industria, por cierto. Totalmente. Los datos del censo de 1841 revelan una demografía que es, bueno, brutal. Los picapedreros representaban un asombroso 22% de toda la población de Hong Kong. Fíjate, casi una de cada 4 personas. Eso es, una de cada 4 personas dedicando sus días a fracturar la ladera. Y era una fuerza laboral compuesta abrumadoramente por inmigrantes de la etnia Hakka que venían de regiones de la provincia de Guangdong. Pero lo que los documentos detallan, y esto me parece una pasada, es que no operaban como peones aislados, ¿sabes? Sino más bien como un sindicato de riesgo compartido sumamente sofisticado. A ver, yo hago mucho esta analogía, pero si observamos cómo trabajaban, se asemejaban a los fundadores de las startups modernas o a las tripulaciones de los balleneros del siglo XIX. Ya, porque el riesgo era constante. Claro, sabían que un solo error de cálculo con los explosivos o un desprendimiento menor podía matar a decenas de hombres en segundos. El riesgo era existencial y además colectivo. Por tanto, el culto que trajeron consigo, la veneración a Tam Kung, iba muchísimo más allá de una simple devoción espiritual. Era, a todos los efectos, su principal normativa de seguridad laboral. Y la figura de Tam Kung es clave aquí, porque las leyendas locales lo describen como un dios niño, una deidad protectora que había alcanzado la iluminación siendo muy joven y que, crucialmente, poseía el dominio absoluto sobre el clima. Claro, importantísimo para ellos. Vital para una comunidad técnica que trabajaba en acantilados inestables frente al mar. La capacidad de aplacar un tifón repentino o frenar unas lluvias torrenciales era una necesidad técnica imperiosa. No me extraña, vamos. Y bajo este paraguas de protección, líderes de la comunidad como el influyente Chan Kun-man institucionalizaron su poder formando gremios muy estrictos. Regulaban los salarios, las condiciones
y demostraban un nivel de organización formidable. Y establecieron su centro de operaciones en el Templo de Tamkung, que se erigió en 1905 y funcionaba en la práctica como la sala de juntas de estos gremios. A mí me fascina cómo la historia física de esta comunidad extractiva se negaba a ser sepultada por la burocracia moderna. Sí, la historia del sello es buenísima. Es que para la gente que visite la zona hoy y busque joyas ocultas, tiene que fijarse en una roca gigantesca situada justo frente al templo actual. Se la conoce localmente como el sello de Tamkung. Resulta que en los años 60 el gobierno decidió que esa roca debía ser volada en pedazos para permitir el trazado recto de una nueva carretera. Y los archivos de ingeniería de esa época narran una secuencia de eventos casi cómica. O sea, hubo una serie constante de fallos mecánicos inexplicables, maquinaria pesada que dejaba de funcionar de repente y pequeños contratiempos continuos en las obras. Como si la roca no quisiera moverse. Exacto. Y ante la imposibilidad logística y esa presión tácita, pues el pragmatismo del gobierno se impuso. Las autoridades cancelaron las detonaciones y se vieron obligadas a curvar y desviar el trazado de la carretera para esquivar la roca sagrada. Es increíble. Y esa calle de asfalto asimétrico hoy en día se llama Tamkung Temple Road. O sea, la materia prima obligando al urbanismo moderno a pedir permiso, literal. Además, si alguien entra al templo actual, encuentra una rareza absoluta colgando de la pared. Es una placa conmemorativa de una restauración fechada en 1944. En plena guerra. Exacto. Hablamos del corazón de la ocupación japonesa, un periodo de brutalidad extrema y escasez total de materiales. Y aún así, esta comunidad encontró la manera de mantener intacto su núcleo organizativo. Pues esa misma roca de granito que forjó a la comunidad Hakka fue la que generó una enorme riqueza comercial. Y como consecuencia directa, atrajo el apetito del gran capital extranjero. Así llegamos a la transición hacia el cambio de siglo, cuando la corporación Swire entra en escena con un músculo financiero formidable. Lo de los barcos y el comercio, claro. Esos mismos. Pero ojo, junto con los directivos europeos y el capital, desembarcó un terror clínico absoluto a las enfermedades infecciosas tropicales, particularmente al cólera y a la peste bubónica. Sí, claro. Basándose en esa teoría miasmática de la época, ¿no? Que culpaba al aire cálido y estancado del nivel del mar de la propagación de enfermedades mortales. La solución de la empresa fue, literal y geográficamente, elevarse por encima del problema. En un alarde de poder económico bestial, Swire financió la construcción del exclusivo Taiko Sanitarium en lo alto del Monte Parker. A unos 300 metros de altitud, nada menos. A esa altura, donde se suponía que el aire frío iba a actuar como un escudo inmunológico. Y para resolver el tremendo obstáculo logístico de subir a sus ejecutivos enfermos o agotados ladera arriba sin esfuerzo, en 1891 encargaron y financiaron con 5.000 libras esterlinas ese teleférico pionero del que hablábamos al principio. Una locura de ingeniería. Ya te digo, cabinas suspendidas a 200 pies de altura sobre el denso bosque. Lo fascinante aquí es que representa la materialización espacial más cruda del colonialismo médico. Explica eso un poco más. Pues que la salud pública y el bienestar estaban codificados por la altitud y la jerarquía de la empresa. La élite británica ascendía a la pureza del aire de la montaña, mientras miles de trabajadores chinos permanecían anclados en los asfixiantes barracones industriales a nivel del mar. Pero a ver, vuelvo a los documentos de la época porque el contraste de decisiones desafía cualquier lógica operativa. Tienes a una corporación dispuesta a importar la mejor ingeniería de transporte del mundo, instalando torres y cables de acero sobre terreno selvático, para salvar vidas de los directivos. Sí. Y sin embargo, tras semejante proeza tecnológica, dejan ese refugio en la cima iluminado con lámparas de aceite durante casi medio siglo. Las instalaciones de los trabajadores en la base de la montaña, irónicamente, contaban con tendido eléctrico desde 1892. Es que te juro que es un fallo de cálculo que cuesta asimilar. O sea, ¿cómo es posible construir una maravilla tecnológica mundial para subir una montaña, pero negarse a ponerle bombillas? Pues, a ver, cuesta asimilarlo desde nuestra perspectiva moderna, claro, pero es coherente con la miopía de la auditoría colonial. Los libros de cuentas de Swire indican que la empresa estaba dispuesta a hacer un desembolso masivo en transporte pesado porque eso garantizaba el aislamiento de la élite y preservaba, el cerebro operativo de la empresa. Ya, claro, el núcleo duro. Eso es.
Sin embargo, instalar kilómetros de cableado eléctrico y mantener generadores solo para iluminar un sanatorio residencial, pues se etiquetó como un lujo superfluo. No pasó el filtro de los contables en Londres. ¡Qué fuerte! Es la muestra perfecta de un progreso tecnológico altamente selectivo y regular. Totalmente. Al final, bueno, la penicilina y los avances médicos demostraron que el aire de la montaña no era una cura mágica. Y ese imponente teleférico fue desmantelado en 1932. Aunque la selva intentó borrarlo, quienes disfrutan de rastrear reliquias industriales pueden adentrarse hoy en la ruta de senderismo Home Park Country Trail. Esa ruta es preciosa, por cierto. Lo es. Y si apartas un poco la densa vegetación, te puedes topar con los gigantescos bloques de hormigón que anclaban las torres del teleférico. Ruinas de un intento desesperado por evadir la biología. Y ese afán de Swire por dominar el territorio desde las alturas fue solo el preludio de un control mucho más invasivo, ¿eh? Porque cuando la corporación decidió diversificarse hacia la industria pesada en 1907, con la apertura de los colosales astilleros Tyco, en la costa aplicaron ese mismo celo organizativo pero a nivel del mar, en apenas 10 años. Lo que obligó a Swire a llevar el concepto urbano de la ciudad de la empresa, la típica Company Town, a un extremo casi anatómico. No se limitaron a construir inmensas extensiones de dormitorios obreros de ladrillo rojo, sino que imprimieron la marca de la compañía directamente en el mapa de la ciudad. Bautizaron las arterias principales con nombres corporativos. Las calles Taoyuan, Taining, Taihong. Estaban literalmente esculpiendo su logotipo en el registro de la propiedad. Ya, y este control físico del terreno iba acompañado de un dominio absoluto sobre el metabolismo diario de sus habitantes. Los archivos son fascinantes al describir cómo el sonido dictaba el comportamiento de la masa. Una sirena industrial de decibelios altísimos retumbaba a las 7:50 de la mañana. Todos los días. Todos los días, provocando una estampida frenética de obreros cruzando las avenidas porque puntualmente a las 8 las imponentes puertas del astillero se sellaban. ¿Y te quedabas fuera? Te quedabas fuera. Era una disciplina corporativa inclemente. Pero claro, a cambio de esta subordinación temporal, Swire proporcionaba una especie de estado de bienestar paralelo. Construyeron hospitales propios, escuelas subsidiadas y cines. Básicamente actuaron como un gobierno en la sombra, proporcionando un bienestar privado mucho antes de que la administración colonial hiciera nada. O sea, tu nacimiento, tu educación, tus horas de sueño y tu entretenimiento, todo regulado por los estatutos de la empresa. Ese mar de bloques de ladrillo rojo, bueno, fue demolido hace décadas, pero la memoria de esa densidad obrera late en un rincón espectacular de la ciudad actual. El Tai-On Building. Uf, ese edificio es mítico. Mítico total, inaugurado en 1968 justo encima de los cimientos de aquellos dormitorios originales. Adentrarse hoy en el Tai-On Building con sus infinitos pasillos laberínticos y esos olores superintensos de comida callejera es experimentar en vivo el concepto de colmena humana. Totalmente. Y si nos ponemos detallistas, los edificios colindantes de los años 60, como el Taicheong, conservan rejas de hierro fundido con la forma de antiguas monedas chinas. Son como sellos de prosperidad oxidada. Y aún más escondido, incrustada en una pared que pasa totalmente desapercibida en la planta baja del lujoso centro comercial City Plaza 2, sobrevive una solitaria piedra fundacional de la empresa fechada en el año 1900, un ancla de la época en medio de escaparates de cristal. Pero claro, un sistema tan hermético y milimetrado como el del astillero funciona perfectamente hasta que choca con una fuerza externa incontenible. Y esa ruptura del sistema llegó tras la Segunda Guerra Mundial. El territorio empezó a recibir oleadas masivas de refugiados expulsados por la inestabilidad política de toda la región. De repente, Saiwan-ho se enfrentó a una crisis demográfica sin precedentes. Claro, porque estas familias llegaban sin nada. Y evidentemente no tenían los pases de acceso ni los privilegios del ecosistema cerrado de Swire. Así que, ante la pasividad de las autoridades coloniales, los recién llegados hicieron lo único viable. Ocuparon las laderas escarpadas de las montañas. No les quedaba otra. Levantaron kilómetros de chabolas de madera, cartón y chapa. Unos poblados de infraviviendas muy vulnerables a incendios y sin agua corriente. Y en medio de este desamparo institucional total, el vacío lo llenó la iglesia, concretamente la modesta parroquia de la Santa Cruz, edificada originalmente en 1914. Sí, y las fuentes documentan cómo esta pequeña iglesia se conectó rapidísimo a redes internacionales de socorro y empezó a canalizar bienes de primera necesidad. Distribuían leche en polvo, ropa usada de estas redes internacionales y, sobre todo, cargamentos de harina.
Harina, claro. Sí, y esto dio origen al término coloquial de los cristianos de la harina, personas desesperadas que acudían a la iglesia impulsadas puramente por una necesidad nutricional urgente. Pero lo que me parece revelador de los documentos es el mecanismo de supervivencia que desencadenó el simple hecho de recibir harina. Porque, a ver, la harina exige un proceso, no es un bollo, no te la puedes comer directamente. Claro, tienes que amasarla, hornearla. Era nulo. Estas familias se vieron forzadas a establecer redes logísticas informales. Tenían que organizar turnos para amasar, compartir leña y acceder a los poquísimos hornos rudimentarios o utensilios de cocina. Y esa fricción operativa, el tener que procesar el alimento codo con codo, obligó a personas desplazadas que muchas veces ni siquiera compartían el mismo dialecto a comunicarse y a cooperar. El proceso de hacer pan amasó, y nunca mejor dicho, una comunidad robusta, forjando enclaves de resiliencia mutua inquebrantable, como la conocida aldea de los feligreses. Es que es precioso, una red solidaria que surge de la más pura necesidad calórica. Y resulta muy poético ver cómo ese imperativo de apoyo mutuo ha resistido el paso de las décadas en la geografía urbana de hoy. Sí, lo de la nevera. Santa Cruz. Pues bien, frente a sus puertas modernas hay una nevera comunitaria operativa hoy en día. Me encanta. Cualquier persona puede dejar excedentes de comida o llevarse alimentos de forma anónima, sin registros previos ni formularios de ningún tipo. Es la logística solidaria de los años 50 operando sin fricciones en pleno siglo XXI. Me parece una simetría histórica hermosa, la verdad. Conectar el reparto de harina de los años 50 con la nevera compartida en esta era pospandemia. Pero, volviendo a la historia, teníamos dos realidades socioeconómicas conviviendo a escasos metros. Por un lado, la estricta y ruidosa disciplina del astillero y, por otro, la precariedad extrema y autoorganizada de las chabolas. Era un polvorín humano monumental. Y en 1967, presionado por fuertes corrientes ideológicas de fuera del territorio, ese polvorín estalló. Y ojo, al sumergirnos en los archivos del 67, nos encontramos con un cruce de narrativas documentales que chocan de frente. Sí, y aquí tenemos que hacer una pausa y aclarar enfáticamente algo a quien nos escuche. Nosotros nos limitamos a exponer los hechos tal y como aparecen en los archivos, sin respaldar ninguna de las narrativas políticas. Vamos a exponer ambas perspectivas porque así figuran en las fuentes. Exactamente, imparcialidad total. Según los documentos, el 6 de junio la tensión laboral alcanzó un punto de no retorno. Los obreros de tendencia izquierdista paralizaron el astillero y sitiaron al gerente británico, James Castles. Lo retuvieron contra su voluntad en la fábrica y lo sometieron a un juicio público de 8 horas. 8 horas, Tela. Sí, exigiéndole que firmara confesiones de opresión sistemática. Y a partir de este punto, los registros históricos ofrecen dos lecturas divergentes. Si leemos los manifiestos sindicales y la literatura afín de la izquierda, el relato es de resistencia legítima y antiimperialista. Figuras como el líder sindical Tang Chuen, que fue arrestado y murió en prisión, son considerados mártires absolutos. Se veía al gobierno colonial británico como una entidad brutalmente autoritaria y represiva con la clase obrera. Claro. Pero, por el contrario, si examinamos los informes del gobierno, los partes policiales y la prensa oficialista, la crónica es puramente la de un colapso del orden civil y de terrorismo urbano. Otra visión totalmente opuesta. Radicalmente opuesta. Estos documentos detallan violencia extrema, ataques indiscriminados y el uso generalizado de bombas artesanales, que tristemente se conocían como piñas caseras, y subrayan el terror infligido a la población civil y el sabotaje al orden. Y para los miles de residentes de Saigonjo, esta fractura radical impuso un dilema insoportable. Estaban atrapados en medio del fuego cruzado. Y los académicos señalan algo muy interesante. Dicen que fue precisamente ese rechazo a la violencia constante lo que actuó como catalizador. ¿En qué sentido? Pues que, forzados a rechazar esa inestabilidad para proteger sus hogares, los habitantes se cohesionaron, abandonaron esa idea de ser refugiados de paso y empezaron a considerarse genuinamente hongkoneses. O sea, el conflicto fue el yunque y el martillo donde a la fuerza se forjó el concepto moderno de pertenencia a la ciudad. El caos actuando como crisol de una identidad moderna. Es fascinante. Y resulta casi irónico observar cómo la geografía contemporánea ha absorbido esa violencia.
porque el antiguo mercado, que fue la zona cero indiscutible de los enfrentamientos del 67, donde los muros desaparecían bajo carteles de protesta. Donde se lió de verdad. Exacto. Pues hoy ha sido transformado en el apacible centro cívico de Sai-Wan-ho, un complejo pulcro para representaciones teatrales y eventos. El pavimento, literalmente, ha sellado el conflicto. Sí, la esterilización del trauma histórico. Aunque bueno, los rastros siempre persisten. Quien camine bajo las torres del actual City Plaza, si presta atención al suelo, puede descubrir viejos volardos de amarre de barcos, todavía visibles y oxidados bajo los rascacielos. Si conectamos esto con el panorama general, la biografía de este distrito nos deja 3 grandes aprendizajes. Primero, las fronteras del control espacial, como el diseño urbano y la altitud dictan la vida, desde las sirenas hasta los teleféricos. Segundo, el orden informal, cómo las comunidades sobreviven mediante la fe y el apoyo mutuo, ya sea con el Dios Niño de la Roca o la Iglesia de la Harina. Y tercero, la encrucijada de la identidad. Que te obliga a posicionarte. Eso es, cómo los conflictos obligan a una comunidad a decidir quiénes son realmente. Creo que sabiendo esto, cualquiera que pase por una ciudad ahora sabrá mirar más allá de los edificios modernos. Sí, para buscar esas rocas que desviaron carreteras o los ecos de sistemas sociales pasados. Y antes de despedirnos, quiero dejar una última reflexión, un pensamiento provocador basado en todo lo que hemos visto en los archivos. En Sai-Wan-ho, gran parte de la historia física, los dormitorios rojos, el sanatorio, los astilleros, todo ha sido demolido o sepultado bajo centros comerciales. La pregunta es, cuando una sociedad borra casi por completo su geografía histórica y solo preserva reliquias escondidas como una roca o un volardo, ¿de qué depende realmente la supervivencia de su identidad cultural a largo plazo? Si el escenario de nuestro pasado desaparece bajo el hormigón nuevo, ¿podemos mantener intacto quiénes somos? Es algo para reflexionar la próxima vez que veamos una grúa derribar un edificio en nuestro propio barrio. Una pregunta muy pertinente. Da mucho que pensar, la verdad. Sin duda. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.